Buenas tardes, compañeros, y bienvenidos pues a la presentación de hoy, que vamos a hablar de sistemas extracorpóreos, específicamente en lo que es sistemas de hemodiálisis y diálisis peritoneal. Para esto, hicimos un pequeño índice donde podemos apreciar los temas que vamos a tener, ¿no? Es una pequeña introducción, vamos a ver la historia, el concepto de que es diálisis, y las dos modalidades que es hemodiálisis y diálisis peritoneal, y algunos factores de eficiencia para las modalidades. Para comenzar un poquito a introducirnos en el tema, nos vamos hasta los años de 1900, cuando se da como que la definición de sistemas extracorpóreos, y pues no es más que lo que la misma palabra nos quiere decir: extra, que está fuera, y pues corpóreo, del cuerpo, o sea, un sistema fuera del cuerpo, y este sistema nos ayuda a la circulación del paciente. Algunos conceptos básicos que tenemos que tomar en cuenta aquí son, por ejemplo, pues que la nefrona es la unidad funcional básica del riñón, y alrededor de un tercio de estas nefronas pues son necesarias para tener normales los niveles de productos de desecho en la sangre. Pero ¿qué pasa si el 90% de las nefronas pierden su función? Pues entonces tenemos problemas como la uremia, que se produce cuando los productos de desecho comienzan a acumularse en la sangre y otros espacios, ¿no? Y pues igualmente regula los procesos metabólicos que producen el ácido y la base, que es eliminado por los riñones. Y esto es lo que como general comenzamos con el problema para llegar a una solución. Y pues, ¿cuál fue esta solución? Para todo esto, hace muchos años, la verdad no recuerdo muy bien la fecha, pero Thomas Graham fue el primero que sentó las bases de la química de los coloides, que prácticamente era como un filtro, y él primero lo descubrió con otros materiales, pero luego se dio cuenta de que si ponía orina también se podía filtrar. Entonces, estas investigaciones lograron que después se utilizaran por Johann Abel, que fue el que hizo primeras diálisis con animales, y lo llamaba como que riñón artificial, ¿no? Y posteriormente, la primera diálisis en el humano fue por George Haas, que duró más o menos 35 minutos, y según a lo que yo estuve leyendo, pues no tuvo complicaciones, ¿no? Pero cuando lo presentó a su congreso de internistas, pues igual que todos los científicos, pues le dijeron que, ay, pues obviamente no va a funcionar, no vas a poder hacer que sea eficaz en un paciente, y pues empezaron a burlar de él, ¿no? Entonces, por lo cual, George dejó como que sus investigaciones de lado. Pero afortunadamente llegó Wilhelm Kolff, que fue el que hizo la primera máquina de diálisis, y la aplicó en una mujer que tenía coma urémico, y después de un largo tiempo de estar conectada, logró como que recobrar el conocimiento. Pero al mismo tiempo que pasaba esto de la hemodiálisis, también empezaban las investigaciones por lo que era la diálisis peritoneal. Entonces, George Ganter fue el primer informe que se hizo sobre la diálisis peritoneal y el tratamiento terapéutico en el hombre, ¿no? Posteriormente vinieron tres personajes que eran Jack Moncrief, Robert Popovich y Carl Knopfler, que reevaluaron el tiempo de permanencia que tenía el líquido dentro del abdomen, y así se creó la diálisis peritoneal continua ambulatoria. Y ya pues lo último fue la diálisis peritoneal automatizada, pues que nos permite el intercambio nocturnos mientras el paciente está durmiendo, ¿no? Y pues ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Vianey, que nos va a hablar un poquito de los conceptos de diálisis. ¿Me escucho? Sí. Sí, muy bien, Vianey. Sí, Ok. Pues la diálisis, como mencionaron anteriormente, es el proceso por el cual las toxinas y el exceso de agua se extraen de la sangre. O sea que es el procedimiento que elimina los productos de desecho y exceso de líquido de la sangre, que los riñones no pueden eliminar. O sea que hacen pues la función de los riñones cuando los riñones están sanos. Después, ahí está. Vamos a hablar un poquito de los riñones. Pues como todos sabemos y lo hemos visto en la clase de anatomía, los riñones están ubicados abajo de la caja torácica, al lado de la columna vertebral, uno en el lado izquierdo, uno en el lado derecho.
y filtran la sangre, eliminando desechos y excesos de agua para producir la orina. Cada riñón, como dijo María Fernanda anteriormente, está formado por nefronas, y cada una de estas nefronas tiene un filtro llamado glomérulo y un túbulo. Aquí las nefronas funcionan en dos pasos. El glomérulo filtra la sangre y el túbulo devuelve las sustancias necesarias a la sangre y elimina los desechos. Y pues tiene algunas otras funciones como controlar el equilibrio ácido-base, permite controlar la osmolaridad plasmática, entre otros. Y ahora vamos a hablar algunos principios biofísicos, que son mecanismos físicos que regulan las funciones, que es la difusión o transporte por conducción y la ultrafiltración o transporte por convección. Primero vamos a hablar de la difusión por gradiente de concentración, que es una fuerza impulsadora pues por gradiente de concentración, ¿no? Y aquí se favorece para solutos muy pequeños debido a su mayor difusibilidad y su acceso al poro. Y se da por esta fórmula. Permíteme tantito nomás para hacerlo. Ok, y se da por esta fórmula, que es la D de difusión, que es igual al coeficiente de partición, que es lambda por la D, que es difusibilidad, por la P, que es porosidad, la diferencia de concentración, y todo esto entre el espesor de membrana. Y ahora nos vamos al coeficiente de transferencias de masa del dializador, que es KOA, que es el producto de la permeabilidad del dializador por su superficie. Y todas sus unidades son en mililitros por minuto. Como dice, es un indicador de la eficacia del dializador y es una propiedad intrínseca. Y pues esto es suministrado por el fabricante y se da por esta fórmula, que mis compañeros la van a explicar más a fondo adelante. Y al final pues está el gradiente de concentración, que es la diferencia de concentración de un soluto entre el compartimiento sanguíneo y el dializado. Y es óptimo cuando el líquido de diálisis circula solo una vez a contracorriente y paralelo al flujo de la sangre. Y ahora nos vamos a la convección, que es el paso simultáneo del agua plasmática, o sea, el solvente, a través de la membrana de diálisis junto con solutos que puedan atravesar la membrana con un gradiente de presión hidrostática. Durante este proceso, la diálisis elimina el líquido retenido de la entrediálisis, que igual mis compañeros van a explicar más a fondo qué es la entrediálisis. Y el transporte de solventes por ultrafiltrado o convección depende de esta fórmula. Aquí está, que es ultrafiltrado, que es igual al coeficiente de cribado, y que cribado es la relación entre la concentración del soluto en el ultrafiltrado y el plasma de la sangre. Pues es el coeficiente de cribado por la concentración sanguínea del soluto por KUF, que es el coeficiente del ultrafiltrado y depende de la permeabilidad de la membrana y su superficie. Y por último es PTM, que es la presión transmembrana del gradiente de presión dentro del dializador. Y después tenemos la transferencia de masas, que es la cantidad de soluto que va de un compartimento a otro dentro de la máquina de diálisis. Su transferencia se determina por la concentración de solutos y la presión entre compartimentos. Y se da por esta fórmula. Aquí está. Que es la transferencia de masas dada en miligramos sobre minuto, que es igual al flujo sanguíneo en mililitros por minuto por la diferencia de la concentración de soluto en sangre a la entrada menos la concentración de soluto en sangre a la salida del dializador, y da como resultado la concentración de soluto en la sangre y
multiplicado por el flujo del mismo líquido. Y ahora mis compañeros van a hablar de hemodiálisis. Bueno, yo les voy a hablar de la hemodiálisis, que es la manera de reemplazar a los riñones por una máquina, que es en pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Para que un tratamiento de hemodiálisis funcione, se ocupan tres componentes. El primero es un sistema de distribución dializante, que aquí es donde se prepara el dializante, ¿no? Este está formado por una solución de agua purificada con un electrolítico similar al de la sangre. La composición generalmente del paciente se ve modificado según sus requerimientos. Esta tabla muestra la composición del plasma normal y el urémico y cuánto dializante se ocupa, ¿no? Bueno, para esto existen dos tipos de sistema de distribución de dializante. El primero es la distribución central, que es donde la solución de diálisis que se ocupa es producida por una sola máquina y bombea a través de tuberías a cada máquina de hemodiálisis. La otra es la distribución individual, que es donde la máquina de hemodiálisis es la que produce el dializado y no se ocupan tuberías para ello, ¿no? La calidad de agua aquí es muy importante porque los contaminantes se pueden incorporar al torrente sanguíneo y pues no queremos eso. Para tratar esta agua se ocupa, bueno, existen tres pasos, que el primero es el pretratamiento, que involucra prefiltros, descalificadores, filtros de carbono activado y microfiltros. El tratamiento principal aquí ya incluye el sistema de osmosis inversa y ya si quieres un desionizador. Después, para el post-tratamiento del agua, se utilizan filtros submicrónicos, tratamientos ultravioleta y la ultrafiltración. Todo esto es para que el agua cumpla con los requerimientos ya establecidos de acuerdo con los estándares nacionales. Uno de estos es que el recuento de total de bacterias debe de cumplir deben de ser menos a 100 unidades formadas de colonias por mililitro y también debe tener un nivel de endotoxinas menor a 0.25 micromililitros por mililitro. Luego, el segundo componente es el circuito sanguíneo extracorpóreo paciente. Aquí es donde se le extrae una porción de sangre al paciente y pasa por un circuito estéril a través del dializador para después regresarla al cuerpo. Para que este tratamiento funcione con más eficacia, se tienen que tomar en cuenta su duración, la frecuencia en que se realiza y la cantidad de sangre que circula por el dializador. Para esto, al paciente se le realiza un acceso vascular, para acceder a la sangre, que por lo general es una fístula arteriovenosa, ya que esta dura más y presenta menos complicaciones. Para que la fístula funcione correctamente, se debe manejar un flujo entre 400 mililitros por minuto y 1000 mililitros por minuto. Para esto también existen otros accesos vasculares, aparte de la fístula, que por lo general son temporales. Uno de estos son los catéteres, que se utilizan más cuando se necesita iniciar la diálisis antes de que la fístula esté lista, porque ya que la fístula ocupa unos meses antes de poderse usar completamente. Para realizar todo este proceso se ocupa tener medidas de seguridad y para eso se tienen detectores de aire espuma que detectan si se encuentra el aire en el área sanguínea, lo que previene que sea bombeado al paciente y pues no le haga daño, ¿no? También se monitorean las presiones sanguíneas para que todo esté bien en el proceso. Y también existe en el circuito una cámara que contiene un filtro, pues, que mejora la filtración. Y por último, está el dializador,
que es donde se lleva a cabo el intercambio de solutos. Y estos están formados son de forma cilíndrica y tienen dos compartimientos. Uno está formado por muchas fibras semipermeables y el otro es por donde fluye el dializador, que es fuera de las fibras. Su parte fundamental es la membrana de diálisis, que es la que impide pasar a los contaminantes más grandes hacia la sangre. Los dializadores cambian con respecto a su permeabilidad y esterilización. Aquí también el agua y los metabolitos se intercambian entre la sangre y el líquido dializante, ya sea por difusión, osmosis y filtración. Y como podemos ver aquí, por aquí entra la sangre, pues pasa por las fibras y por acá sale, y el dializante entra por acá y sale por acá. Y si se pueden ver, el dializante va en esta dirección y la sangre por esta. Ya. José, ¿estás ahí? ¿Ah? Ya tenía apagado, ya había empezado y tenía apagado el audio. Bueno, yo le voy a hablar sobre las membranas para hemodiálisis. Las membranas pueden ser de los siguientes tipos. Pueden ser membranas pueden ser membranas celulósicas, perdón, espérame. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, pueden ser membranas celulósicas que están compuestas de cadenas de polisacáridos con grupos hidroxílidos libres que contribuyen a su capacidad hidrofílica y biocompatibilidad. El prototipo es el cuprofan. La sustitución de los grupos hidroxilo mejora su biocompatibilidad. Pero también pueden ser de membranas sintéticas que poseen una matriz esponjosa central que les confiere resistencia recubierta por dos películas porosas. Las propiedades del transporte difusivo vienen determinadas por esta matriz esponjosa, mientras que las del transporte conectivo se corresponden con las películas que la recubren, que pueden ser hidrofílicas o hidrofóbicas. ¿Ahí se ve bien? Ujú. Bueno, el espesor de las membranas afectan este proceso, incluido el gradiente de concentración, coeficiente de difusión de solutos, temperatura de las fases fluidas, área superficial de la membrana y distancia para la difusión. El espesor de las membranas celulósicas es su estructura de pared delgada con espesor de membrana que varía generalmente de 5 a 15 micrómetros. Las membranas sintéticas no eran muy adecuadas para la transferencia de masa difusiva, ya que el grosor de su pared variaba de 70 a 100 micrómetros. Posteriormente, el espesor de las membranas sintéticas modernas se redujo a 30 micrómetros. ¿Quién está moviendo? A ver, ¿qué pasó? Miren, voy a hacer una pequeña interrupción. Las diapos son buenas para que ustedes les sirvan de soporte, pero no para que lean cada una de las diapos, porque si no, pues todos nosotros estamos leyendo. Ustedes tienen que tratar en la medida de ir explicando la situación y apoyarse en las imágenes, pero no pueden estar leyendo todas las diapos porque demuestra que no se han estudiado el material, ¿no? Y que no dominan el tema. Entonces, pues, José, trata de hacer un esfuerzo de poder con tus palabras en alguna medida, pues como si nos estuvieras comentando, nos estuvieras explicando tu exposición. Ah, sí, ¿Quedó claro?
Sí, ya después lo iba a explicar ya mejor. Ok, bueno, Era vamos. para primero dar como una introducción ya más teórica y ya después para explicar más con mis palabras. Bueno, las propiedades de estas membranas son la resistencia mecánica y química, resistencia al calor como método de esterilización, esterilidad, biocompatibilidad, capacidad de absorción de endotoxinas en el lado del líquido de diálisis, permeabilidad hidráulica, permeabilidad de solutos, que es difusión y fibrado, capacidad de adhesión de proteínas plasmáticas. El uso de los dializadores está dado por la NOM 003 SSA3 2010, que define el reuso como un procedimiento mediante el cual un dializador es preparado en condiciones sanitarias. Así puedo, ¿no? Para poder ser reutilizados en el mismo paciente. Si el centro de diálisis decide reutilizar los dializadores, es indispensable el procedimiento que se lleve a cabo bajo un estricto protocolo. Este protocolo que viene en esta NOM debe ser que el encargado debe entregar una carta de consentimiento en el cual dice que puede ser reutilizado el dializador. Se debe de lavar, se debe esterilizar. El filtro el dializador debe estar amanezado en un lugar fresco y resguardado de la luz para evitar que se le generen microorganismos no deseados. Previo al comienzo de la diálisis, el filtro de la diálisis se debe enjuagar para evitar que para evitar la ausencia de algún microorganismo, igual que se pueda haber puesto en este filtro. También los filtros de diálisis de fibra hueca no pueden ser utilizados un máximo de 12 veces, o se debe tener en cuenta que si se va a utilizar debe tener un volumen residual que no sea inferior al 80%. Y pues si este filtro se utilizó para pacientes que tienen hepatitis o VIH o alguna enfermedad grave que se pueda transmitir, no se puede volver a reutilizar. Así como el uso de agujas o de líneas intravenosas. Para poder saber también si el filtro de hemodiálisis se puede utilizar, se deben de tener unos pequeños factores numéricos que se utilizan, que es que el KT sobre B, que se refiere al aclaramiento de la urea del dializador, y T es sobre el tiempo de la sesión, y B es el volumen, no debe ser menor de 1.2. Ya se saca según ya que se esté utilizando el dializador, número ya se utilizaría. Otro sería el TAC, que debe estar entre 50 y 60. Se refiere a que la concentración media de la urea es a la concentración media de la urea del interdiálisis, que debe estar entre 50 y 60, que es el TAC. Otro es el PCR, que debe estar entre 1 y 1.5, que se refiere a la tasa de catabolismo de las proteínas. También hay dos tipos de membranas de los dializadores, uno es de placas y otro es de fibra hueca. La diferencia entre estas dos, que el de placas es de corriente de paralelo, y el de fibra hueca es el de contracorriente. La diferencia entre estas dos, bueno, es que el de fibra hueca se utiliza más, ya que sus ventajas es que se puede que es menor volumen de sanguíneo cebado. Cebado significa es que se obtiene menos espuma al momento de hacer este procedimiento. También no se modifica la capacidad de almacenamiento de sangre al incrementar la presión
transmembrana durante la diálisis. Esto es debido a su distensibilidad, que es mínima. También permite una fácil reutilización, ya que el factor de coagulación es muy poco, o sea que no maltrata tanto la sangre. Lo más que la desventaja es que es un mayor volumen de sangre residual la que se obtiene al utilizar el de fibra hueca. Ahora los principios físicos de la hemodiálisis. Nomás sí, profe, nos quedan 3 minutos. ¿Les parece bien si ahorita que se termine vuelvo a mandarles el link para continuar? ¿Tú estás con limitación de tiempo entonces? Sí. Ok, pues sí, nos reprogramas de nuevo y nos pasas el link y nos reconectamos. Ok. Bueno, el papel de la ultrafiltración. La velocidad a la que se elimina el agua, que eso se refiere a la ultrafiltración, es la velocidad a la que se elimina el agua del plasma por el gradiente de presión a través de la membrana de diálisis. Se puede estimarse utilizando la ecuación que viene ahí, que es Q igual a SLP, y pues todo eso, ¿no? Que ya simplificando es Q igual a SLP por la variación de presiones menos la plasma oncótica, que la diferencia de presión viene dada por la presión de entrada de la sangre menos la presión de salida de la sangre, entre 2 menos la presión del diálisis de entrada más la presión de diálisis de salida entre 2. Suponiendo que tenemos un área de superficie de membrana de 2 metros cuadrados, la sangre ingresa a 120 milímetros de mercurio, la sangre sale a 100 milímetros de mercurio, el fluido dializado entra a menos 150 milímetros de mercurio y el fluido dializado sale a menos 200 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la tasa de ultrafiltración y cuánta agua se eliminará en 6 horas? Bueno, ya sustituyendo todos estos datos que nos da con la ecuación, al final nos daría que serían 13 mililitros por minuto. Sí, 13 mililitros por minuto. Eso sería el agua que se eliminaría en 6 horas del plasma. También hay que tomarse en cuenta que la caída de presión en el lado de la sangre es típicamente 20 milímetros de mercurio. La caída de presión del lado del dializado es de 50 milímetros de mercurio aproximadamente. La caída de presión transmembrana media es en unos cientos de milímetros de mercurio. Y la conductancia hidráulica es alrededor de 3 milímetros por hora. Ya, vamos. Es normal que nos ocurra, vamos. Ok, entonces, bueno, la eliminación del agua se realiza por la ultrafiltración, ¿no? A través de una membrana de hemodiálisis. Entonces, esta se obtiene mediante la ecuación que tenemos aquí hacia arriba, que pues ahí como dice la eliminación del agua por ultrafiltración. Está relacionada en términos de los caudales de la corriente de la sangre y del dializado. O sea, tenemos ahí las diferencias tanto como en la sangre como en el dializado, ¿no? Entonces, la pregunta es si la ultrafiltración es importante. Bueno, si damos como que el concepto de que sí, la ultrafiltración es importante, entonces podemos usar esta relación en combinación con las ecuaciones anteriores que nos daba José del aclaramiento y la dialización, y podemos hacer como que una expresión para aclaramiento que nos permita ver la importancia de la ultrafiltración en el aclaramiento de un soluto dado en particular, ¿no? Que está dada por Q, que es la última fórmula que tenemos ahí. Pero para esto ocupamos hacer como que pues la combinación, ¿no? Entonces, en general, el valor de la concentración de los solutos de salida siempre va a ser como que menor que la concentración de los solutos de entrada. Y pues la contribución del flujo de ultrafiltración al aclaramiento del soluto va a ser menor que el valor de Q.
Muy bien. Para la transferencia del soluto vamos a empezar como que a desarrollar o ver de dónde salieron estas fórmulas y las características de transferencia de las masas del dializador de la membrana, ¿no? Y para realizar este análisis, primero tenemos que elegir uno de los patrones de contacto que se muestran en la figura, ya que estas nos dicen básicamente el flujo de la sangre y del dializado en el dializador. Entonces, aquí vamos a usar el patrón concurrente para lo que es la transferencia del soluto en diálisis. Este patrón se da o se explica con la fórmula que tenemos ahí abajo y debe ser constante. Esta ecuación lo que en general nos define es que para el transporte de solutos en la membrana, ¿no? Y que la resistencia de las transferencias de la masa total pues es igual a la suma de las transferencias en las masas individuales. Muy bien, entonces, si nosotros quisiéramos obtener la ecuación que tenemos hasta mero abajo, que es la ecuación de rendimiento para un dializador, lo que debemos hacer es primero una relación entre las primeras dos ecuaciones. Aquí al principio tenemos el delta W delta X, ¿no? Que la pasamos dividiendo y como delta X se puede representar como dx, es por eso que aparece así. Entonces, ¿por qué nos queda arriba el dCB? Pues porque si recordamos en las ecuaciones diferenciales que se representa por su dy, es una diferencia, ¿no? Entonces, en la parte izquierda de la ecuación vemos una diferencia de CBs. Entonces, por lo tanto, la diferencia entre los CBs es igual a dCB y así es como quedaría la segunda ecuación. Para hacer todo esto, nos proporcionan las ecuaciones de dependencia de la posición de la concentración y el soluto de la sangre al dializador del dializado. O sea, las dos del medio es lo que es como la parte media del procedimiento para poder llegar a la ecuación del rendimiento del dializado, ¿no? ¿Y cómo es que llegamos de esa a la de abajo? Pues a través de estas ecuaciones, que esta ecuación, si las anteriores, ¿no? Las del medio, si las integramos y las como que reorganizamos para CD y CB y agregamos y la multiplicamos por dx, entonces vamos a integrar nuevamente para poder darle como una entrada a la ecuación para cualquier valor arbitrario que nos dé x. Entonces, en esta ecuación pusimos que z es igual a qb por dqd, que pues las Q ya sabemos que son las tasas de flujo volumétrico. Entonces, si sustituimos CD en la ecuación, nos quedaría esta nueva ecuación que nos dice que es la concentración, pues que es como la introducción, ¿no? Para poder desarrollar la concentración del soluto en el lado de la sangre. Y si integramos y reorganizamos los datos, ya obtenemos la ecuación final. Y algunos parámetros adicionales que se usaron es como que la relación de extracción, donde la concentración del soluto en el lado de la sangre sea mayor o igual a 0 o menor o igual a 1. Ahí me faltó el igual, pero es igual, ¿no? O sea, menor igual y menor igual. Y pues el número de unidades de esa transferencia se da con esa fórmula que en sí nos proporciona la medida de efectividad de la transferencia de la masa. Otro de los parámetros adicionales es la concentración de un soluto en la sangre que existe en el dializador y se da por esta ecuación. Si la membrana es infinita, o sea, es un valor infinito para Z, que lo dábamos allá arriba, que es un valor que se te proporciona, entonces la relación de extracción, lo máximo que vas a poder extraer es a través de esta fórmula, la que nos quiere decir que la concentración de solutos, tanto en la sangre como para el dializado, van a ser, concentraciones de salida, van a ser equilibrio, o sea, van a estar en equilibrio. Y para estas condiciones de dialización máxima y alcanzable para cualquier combinación de sangre, pues tenemos esta ecuación final, que sería pues ya para lo máximo que podemos.
Y aquí también les agregamos una tabla que son algunas ecuaciones para otros patrones de contacto, ya sea como contracorriente, deslizado biomezclado o un flujo cruzado, que es prácticamente pues lo mismo, pero con sus propias definiciones, ¿no? Bueno, para el modelo de compartimiento de la urea, tenemos que tener en cuenta estas dos ecuaciones. Pero antes que esto, quiero comentarles como que la urea se distribuye por toda el agua corporal total para un volumen de distribución total de aproximadamente unos 40 litros. Entonces, podemos tratar el cuerpo como un único compartimiento que está bien mezclado y usar las ecuaciones de rendimiento para el dializador y poder decir como cuánta cantidad de urea en el cuerpo disminuye con el tiempo durante una diálisis. Y si quitamos como que los efectos de ultrafiltración, la eliminación de la urea del cuerpo durante la diálisis va a ser similar a la inyección intravenosa, que, que es básicamente donde la única vía de eliminación para la urea va a ser el dializador. Entonces, para esto, la inyección intravenosa, básicamente la fórmula es esta, ¿no? Y nos dice que el cambio de concentración del fármaco con el tiempo, y se da con esta que está aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es como que agruparlas o juntarlas para que de esta manera nos dé esta ecuación que vemos en la primera de aquí. Y aquí tenemos el KT, perdón, KT, que es igual al espacio libre que tenemos en el dializador dividido por el volumen de la distribución de la urea, pues que prácticamente es esto. ¿Y cómo sabemos que cuántas veces a la semana va a requerir diálisis el paciente? Bueno, pues para esto se obtuvo esta ecuación que si suponemos que el riñón no tiene un aclaramiento residual de urea, entonces la concentración de la urea va a aumentar como que con el tiempo linealmente. Y, y para esto, algunos solutos de extracción del dializador son tan rápidos que la velocidad de transferencia del soluto, y así es como se obtiene como que cuántas veces vas a poder hacer la diálisis. Bueno, yo voy a hablar sobre la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es otra forma de eliminar los desechos de la sangre cuando los riñones ya no pueden realizar esta función adecuadamente. Este procedimiento filtra la sangre de un modo diferente a la hemodiálisis, pero pues tienen el mismo fin, ¿no? Es dependiendo pues, de cada paciente, de cada requerimiento y dependiendo de la comodidad que pues el paciente tenga, ¿no? Bueno, durante la diálisis peritoneal, un líquido purificador circula a través de una sonda, que es el catéter, hacia el abdomen y va a atravesar la membrana peritoneal. Es importante recalcar aquí que la membrana peritoneal tiene mucho que ver y sobre todo porque ahí es donde está infiltrado el catéter. Entonces hay que conocer algunas propiedades de la membrana, principalmente mecánicas. Quiere decir que va a sostener los órganos ubicados en la cavidad abdominal y va a permitir el movimiento de ellos. También están las hemodinámicas, que es la relación del flujo sanguíneo con el sistema cardiovascular. Y va a tener una propiedad protectora que va a ser el recubrimiento de una barrera de defensa contra los microorganismos que se pueden llegar a infiltrar. También va a tener aislante térmico, que va a regular la temperatura de los órganos ubicados en esa área. Y por último, va a tener intercambio, que cabe mencionar que va a ser una membrana semipermeable y va a permitir el flujo de solutos de pequeño tamaño y sobre todo pues nos va a permitir la aplicación de la diálisis peritoneal. Los componentes, aquí ya no se van a utilizar ninguna pues máquina como tal, como en la hemodiálisis, sino que la membrana peritoneal que tenemos
en el cuerpo, pues va a hacer toda la función, ¿no? Entonces, aparte de esa membrana, pues se van a utilizar otros componentes externos, que pues el primero viene siendo el catéter, ¿no? Ponlo, no puedo. El catéter, los más comunes son los de silicón para diálisis peritoneal, ya sea para adulto o pacientes pediátricos, ¿no? Entonces aquí están, esos son los de silicón y viene el catéter de silicón con 2 cojinetes, que son estos dos, y que aquí es donde pues es para que se seccione, ¿no? Porque no, pues no todo el catéter se va a introducir a la cavidad peritoneal. Solamente esta parte va a quedar por fuera de la piel, esta en la parte subcutánea, que es el primer cojinete, y el segundo cojinete va a entrar en la membrana ya peritoneal, ¿no? Entonces, este es un tipo de catéter TENCOV, y pues este tiene un cuello recto, un cuff, que es la punta contorneada, y la punta recta, ¿no? Y aquí tiene las numerosas perforaciones, que es donde va a estar adentro del peritoneo para que pueda introducir el líquido y también pueda absorber ya el líquido dializador ya con todas las toxinas, ¿no? Y los desechos. Y pues aquí está otro tipo de catéter, que es Swan Neck Missouri. Es un cuello curvo con 2 cuff, que aquí ya van a ser como dos vueltas, y la punta recta, ¿no? Pues hay numerosos tipos de catéteres y ya dependería de cada paciente cuál se le adecua mejor, dependiendo pues también del tratamiento que va a tomar o la comodidad. Otro componente es el conector de titanio. Ahí. Es el puente de unión entre el catéter de diálisis, el que ya mencioné, y el equipo de transferencia que más adelante voy a mencionar. Es de titanio porque el material es altamente inocuo, por lo que puede estar conectado al catéter hasta que sea removido, ¿no? Entonces hace que sea un ambiente estéril y evitar pues infecciones. El otro componente es la línea de transferencia. Este va a estar entre el catéter y la bolsa del dializante. Entre la bolsa del dializante y la bolsa de drenado, y pues la bolsa en donde se va a vertir el dializante. Nada más que no se ve la imagen. Ahí está. Ahí está. Pues esa es la línea de transferencia, ¿no? Y el último es la bolsa de dializante, donde va a estar líquido a introducir en la cavidad peritoneal, ¿no? Bueno, aquí está. Y ahora en las operaciones y en el procedimiento de cómo se maneja la diálisis peritoneal, primeramente es la infusión, y aquí pues se va a introducir en la cavidad peritoneal el dializante por medio de un catéter fijo, y todo esto va a durar menos de 10 minutos. Como ya mencionamos, pues la membrana peritoneal es una capa de serosa. A ver, ¿quién tiene el control, Paola? Para que le piques aquí a la lucecita, por favor. Sí. Gracias. Es una membrana serosa y se va a dividir en 2 partes, que va a ser la parietal, que esta va a recubrir la pared abdominal y va a ser escasa en la participación de los cambios. Y la otra va a ser la visceral, que esta va a recubrir pues todas las vísceras intraperitoneales. La membrana peritoneal está compuesta por un endotelio capilar, un tejido intersticial, capa de células mesoteliales con vellosidades y un sistema linfático, que aquí van a ir pues conectados con todos los vasos sanguíneos,
Y este punto es muy importante porque nos va a permitir la aplicación de la diálisis peritoneal y también va a drenar los fluidos y los solutos de la cavidad peritoneal. Bueno, otra operación es la permanencia, ¿no? Es el momento o tiempo cuando el dializante va a estar en contacto con la cavidad peritoneal. Esto puede durar de 4 a 6 horas, depende del tratamiento, no siempre va a durar de 4 a 6 horas. Aquí se utilizará un mecanismo también llamado ultrafiltración o convección, que ya se mencionó hace un rato. Pues aquí el cuerpo, mediante este mecanismo, va a permitir el pase de agua a través de la membrana peritoneal. Y por último va a ser el drenado, que por medio de la gravedad pues se van a ir todos los fluidos a la bolsa de vacío. Y más o menos va a tardar unos 20 minutos todo el proceso, que esa es la bolsa de drenado y ahí llegan todos los desechos. Y por último tenemos un esquema de cómo es que funciona ya todo el proceso. Primero, pues aquí vamos a tener el dializante que va a entrar en la cavidad peritoneal, va a intercambiar se va a llenar de líquido en la parte del abdomen y van a intercambiar los fluidos. Después de esos 10 minutos se va a pasar a la segunda parte. Y por último se va a vaciar todo en la bolsa de drenado. La de arriba pues es la bolsa del dializante y ya la abajo es la bolsa de drena. La diálisis peritoneal ambulatoria continua es mucho más fácil para el paciente aplicarla porque si bien vimos, en la hemodiálisis el paciente tenía que ir directamente pues a un hospital para poder hacer el procedimiento, pero aquí el paciente lo puede hacer desde casa pues con las debidas precauciones de higiene, ¿no? Y primeramente el paciente va a llenar el abdomen de líquido y luego sigue con su rutina diaria hasta el momento de drenar el líquido. El paciente realmente aquí no tiene que estar conectado a ninguna máquina, no tiene que ir al hospital como ya lo mencioné y todo funciona por mediante la gravedad porque donde va conectada la bolsa de drenado y la manguerita pues va a hacer que todo fluya por ahí. Y va a tardar más o menos entre 4 y 6 horas y dependiendo más adelante vamos a ver distintos procedimientos también y va a haber intercambios de 3 a 4 veces al día, ¿no? Por ejemplo, aquí debemos de ver qué factores debemos considerar para elegir una modalidad. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, es la continua cíclica. Quiere decir que durante la noche el dializador va a trabajar por medio de una cicladora que le va a proporcionar en los tiempos en que debe de ir cambiando el líquido. Y durante el día va a estar el líquido durante el peritoneo y en la noche va a trabajar así. Y la nocturna intermitente en la cavidad peritoneal durante el día queda seca y en la noche es cuando van a haber los intercambios de solución.
En la diálisis peritoneal tidal, al inicio de cada diálisis se va a efectuar el llenado habitual, ¿no?, de todo el peritoneo, pero en cada intercambio solamente una parte del líquido se va a drenar y por decirse la mitad, ¿no?, y la otra va a quedar permaneciendo dentro de la cavidad. Hasta el final de la sesión es cuando ya se drena completamente. Y en la diálisis peritoneal intermitente consiste en realizar sesiones de 2 a 4 veces por semana con tiempo de estancia intraperitoneal corto, que más o menos son de 15 a 20 minutos, pero este tipo de diálisis peritoneal ya no se usa, es muy rara vez cuando se puede utilizar. Y las soluciones de diálisis tienen un líquido apirogéneo y estéril con composición electrolítica variable. También en sus sustancias los compuestos deben de ser de un peso pequeño molecularmente porque, como dijimos, que de la membrana solamente pueden pasar pequeños moléculas, pues debe ser así. Y por ejemplo, unos ejemplos puede ser la urea, el potasio, el cloro, fosfato, bicarbonato. Ok, para los principios físicos de la diálisis peritonea, Nidia, ¿me prestas el control? Gracias. Bueno, para estos principios, lo que vamos a ocupar es saber que el exceso de agua en el cuerpo también lo podemos eliminar mediante la ultrafiltración y pues se hace esto a través de la membrana peritoneal gracias a los gradientes de concentración osmóticos que pues ya los hemos visto durante toda la presentación, ¿no? Entonces, por lo general se realizan 4 intercambios y 2 litros cada día con un extra de 2 litros de agua adicionales como resultado de la ultrafiltración. Y para la tasa de eliminación de la masa promedio para cada soluto en particular se representa con esa ecuación donde el V de la diálisis peritoneal con ambulatoria continua representa el volumen de la solución en sí de la diálisis, ¿no? Y el CCADP es como que la concentración final del soluto en esta solución. Y abajo tenemos el TCADP, que es el tiempo de solución en esta cavidad peritoneal y pues está dado por tiempo. Ok, si recordamos que la eliminación del soluto es igual a su tasa de eliminación en la masa dividida entre la concentración del soluto de la sangre, entonces el aclaramiento de los solutos para ese tipo de diálisis nos daría a esa fórmula. Hay algunos modelos matemáticos que describen estas fórmulas que estamos viendo y se pueden desarrollar para describir el curso temporal como del proceso de tratamiento, ¿no? Entonces, estos modelos van desde soluciones muy fáciles hasta modelos mucho más complejos, pero en esta ocasión vamos a presentar estos dos nada más, el modelo de difusión y el modelo de efecto de ultrafiltración. Bueno, entonces, para este modelo analítico, vamos a como que a dejar de lado la ultrafiltración y el flujo linfático que se supone que solo la concentración del dializado peritoneal va a cambiar con el tiempo. Entonces, este modelo de difusión, con el supuesto de que el volumen es constante, va a limitar el uso de este enfoque a la fase de volumen constante. Entonces, eso ocurre aproximadamente 1 hora después del inicio del intercambio. Y para el modelo de difusión simple, vamos a ocupar esta ecuación que pues nos da el equilibrio de solutos en la cavidad peritoneal y el PMS pues es el valor de la concentración del soluto en un momento en particular y el CCAPD de tiempo pues permite decir la concentración del soluto en una solución del dializado, o sea, en específica, con respecto al tiempo que tenemos, ¿no? A un tiempo.
Y posteriormente tenemos lo que es el modelo de efecto de ultrafiltración, que en unas condiciones como por ejemplo la concentración de soluto, que el cuerpo sea constante y la membrana peritoneal no sea selectiva, o sea que tenga un coeficiente de reflexión igual a 0, y si ignoramos el flujo linfático nos daría esta ecuación, que suponiendo que conocemos los valores iniciales y finales, porque de no ser así tendríamos que entrar como en procesos más complicados de integrales y todo eso, que nos harían llevarnos a un proceso más duradero. Por lo tanto, si conocemos estos valores iniciales y finales, vamos como que a integrar la ecuación, y así es como determinamos el curso temporal de la concentración del soluto para el dializado. Bueno, amigos, yo rápidamente les voy a hablar de los factores que influyen en qué tan eficaz es la diálisis, porque ya se nos va a acabar el tiempo otra vez. Número 1, tenemos la eficiencia del dializador. Aquí se estima por una constante que es KOA, o sea, la transferencia de masas, y determina la forma y altura de la curva que relaciona la eficiencia y el aclaramiento del dializador. Aquí los valores son suministrados por el fabricante, que van desde los 300 a los 500 mililitros por minuto para dializadores estándar y más de 700 mililitros por minuto para dializadores de alta eficacia. Y aquí como ejemplo tenemos una gráfica que tomamos como ejemplo la urea, el aclaramiento de la urea, donde muestra que los dializadores de alta eficacia tienen una transferencia de masa de más de 800 mililitros por minuto, y los de baja eficiencia que van es menor a 400. En segundo punto tenemos la superficie del dializador. Aquí se resume que entre mayor sea la superficie, mayor va a ser la difusión, y donde el factor limitante es el volumen sanguíneo. En esta parte se debe reducir los espacios muertos mediante un diseño geométrico que lo hace el fabricante. Para tener, bueno, el proceso de diálisis nomás se ocupa un hoyito, que es donde pues entra el tubito que hace el intercambio, etcétera. El resto de la piel, o sea, la piel que está cerca de ahí es nuestro espacio muerto, es algo que realmente no se ocupa y solo hace interferencia en el proceso. El número 3 tenemos el efecto de flujo sanguíneo. Aquí es para un dializador de superficie mediana con un flujo líquido de diálisis de 500 mililitros por minuto. El aclaramiento de un soluto pequeño como la urea varía según el flujo del líquido, y para optimizar el flujo sanguíneo se utilizan dializadores de alta eficiencia, que son los que tienen un elevado número de transferencia de masa. El número 4 tenemos el efecto del flujo de líquido de diálisis. Aquí el aumento de aclaramiento de solutos por difusión depende pues del líquido de diálisis. Entre mayor sea el flujo de este líquido, el mayor aclaramiento, aunque no va a ser algo muy importante. Al final tenemos la influencia del peso molecular. Aquí, cuanto menor es el peso molecular, mayor es la velocidad dentro de la fibra apegándose a la membrana, lo que facilita la difusión con un bajo peso molecular, ¿no? La permeabilidad depende de la resistencia y será dada por el flujo sanguíneo y por el flujo del líquido de diálisis. Y por último tenemos el efecto de masa celular. Aquí los solutos que medimos para determinar los aclaramientos están en la parte líquida de la sangre y varían según la capacidad del movimiento a través de las membranas celulares. Y esto se debe tener en cuenta cuando se comparen aclaramientos de diferentes dializadores para reconocer el flujo sanguíneo efectivo. Por último, tenemos la retrofiltración, que es la transferencia
Aclaramiento de urea por tiempo, recomiendan alcanzar unos valores mínimos de 40 a 45 litros, como dijo María Fernanda, pues atrás. Y pues ya era, lo último era eso. Y pues aquí pusimos como nuestras fotitos para que pues supieran quiénes somos por si ya no nos recuerdan. Es José, Ana, Mafe, Paola, Nidia y pues yo, Vianney. Y por último, pues les dejamos esta pequeña frase que dice: nadie que es curioso es tonto, las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de sus vidas. Y aquí es como nuestra sesión de preguntas, ¿no? Y aquí abajito les dejamos las bibliografías. En nuestro correo de Gmail, pues tenemos Drive. Ahí les dejamos una carpeta con todas las bibliografías y videos en los que nos basamos para hacer esta presentación, por si quieren pues investigar más sobre el tema. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, recomendación, sugerencia, lo que ustedes quieran, pues aquí es el momento. Muy bien, muchachos, pues aprovechen. Entendieron todas las ecuaciones y todas las diapos que nos compartieron. Me gustó mucho que se hayan esforzado en trabajar todo el sistema matemático que hay detrás de las transferencias de los diferentes solutos, ¿no? Sé que es difícil, pues, entenderla para él, se hace más difícil hacerla que los demás lo entendamos, ¿no? Pero así todo, pues eso tiene un gran valor que ustedes se hayan metido. La bibliografía, pues sabemos que está en inglés, hay que hacer una doble sacrificio, entender en inglés y entender esa información para poderla manejar al español, ¿no? Entonces, aunque en este momento pues no podemos, porque lo que nos quedaría es, si ustedes entendieron, yo les mando el link con un ejercicio para que ustedes puedan saber si la eficacia pues de los diferentes sistemas de dializadores que se utilizan, pues estamos trabajando adecuadamente, manejando. ¿Qué factores vamos a manejar específicamente en un dializador para el equipo? ¿Cuáles son los factores que a su criterio son importantes a la hora de hacer las verificaciones de sus ajustes matemáticos? ¿Cuáles Pues, son las variables? Yo creo que los más importantes es el flujo de líquido de diálisis, el flujo de volumen sanguíneo, la K, que es el aclaramiento, y pues el volumen de distribución de los solutos. Muy bien, me parece muy bien, Vianney. Más importantes. Ok, a ver, ¿está por ahí José? Sí. José, dime en tu ecuación matemática qué significaba la M sub I. La M sub I significaba la tasa de transferencia de masa. ¿De qué? Del dializador. ¿Del dializador? Que se hacía, que estaba en el dializador, ya sea en la entrada o en la salida de este. Ajá, por ejemplo, ¿y qué te indica específicamente a ti, ejemplo? Olvidémonos ahora ya de los aspectos matemáticos. A ti, como ingeniero, ¿qué te indicaría ese M sub I? ¿Te da información de qué? De qué tan eficiente es el dializador, ya que este te da la diferencia que hay de aclaramiento, que es el ¿cómo se llama? Lo que se quita, el líquido de la sangre que no sirve, de la entrada, y te da la diferencia entre la entrada y la salida. Entonces, muy bien. Ese es el significado que tiene M sub I. ¿Qué tanto yo voy a eliminar del soluto? ¿Quiénes pueden ser esos solutos, equipo? ¿Quiénes son esos I que denotamos como en el M sub I, que son necesarios pues llevar a cabo en el sistema de transferencia? ¿Quiénes serían esos solutos? Pues yo creo que sería la urea, la glucosa, el sodio, cloro, potasio, calcio, etc. Exactamente, es cualquier soluto que nosotros vamos, en este caso, a depurar, vamos a aclarar específicamente de la sangre. Si estamos hablando de un aclaramiento renal, los solutos por excelencia serían urea y falta uno. Pueden ser esos que marcó Vianney, pero en aclaramiento renal hay dos solutos que son
criterio fisiológico. Uno es urea y el otro La creatinina. la creatinina. Exactamente, ¿no? Esos dos nos va a indicar muchas veces cómo está operando el sistema, ya sea el sistema de filtración fisiológico a nivel de nuestros riñones, pero también a nivel ya del dispositivo, del dializador, ¿no? ¿Alguna otra duda de los participantes? ¿Algo que no les quedó claro? ¿Que les gustaría? ¿No hay dudas? Entonces, pues, a ver. Compañeros, igual María Fernanda, creo que les mandó un mensaje al grupo. No, todavía no se los mando. Olvídenlo. Pero ya que estamos aquí, les voy a explicar. ¿Le puedes dar ahí el iconito de la I, Dianey? Ya les expliqué. Ah, bueno, entonces ya. Ahí están todas las bibliografías y están traducidos los... agarramos nada más la parte del libro de fenómenos y recortamos la parte de dispositivos extracorpóreos y la parte de diálisis. Entonces están en inglés y en español, pero en español pues como lo traducí con Microsoft, algunas cosas no están bien de todo, ¿no? O sea, pero pues ahí sirve como para estarte guiando si batallan un poquito para comprender algunos conceptos. Me parece muy bien Si tienen alguna duda, igual, o sea, a lo mejor sí batallamos un poquito con las ecuaciones y es muy difícil, pero con toda la confianza nos pueden mandar mensaje a cualquiera de nosotros y se las respondemos. Ok, entonces si en la clase que viene pongo una preguntita de evaluación, ¿nos ayudan? Claro que sí. Muy bien. Entonces, a ver, ¿cuántos equipos nos quedan para el miércoles? ¿Cuántos equipos faltan por exponer? A ver, de los 30 que estamos conectados, porque ya parece que 10 salieron de la conexión por diferentes motivos, ¿no? Pero ¿cuántos equipos nos quedan por exponer? A ver, nos está entrando 2 equipos. ¿Quiénes son los equipos que faltan por exponer? Debe quedar un oxigenador. Creo que son 3, ¿no? Deben de quedar 3 a mi cuenta, ¿no? Sí, 2 de oxigenador y uno de... Y una féresis. Sí, una féresis. Ok. Entonces, y el otro oxigenador por error humano. Ya sé. Hay un oxigenador que va a ser muy interesante lo que nos va a proponer. No, pero también está dinámica su confusión, ¿no? Y muy importante para el momento que estamos viviendo, ¿no? Entonces, les reitero, pues los próximos equipos, pues ya vamos a cerrar con ustedes las presentaciones. Se me ha hecho una actividad diferente en el sentido de que ustedes son los que han tenido que estar preparándose, buscando, organizar sus reuniones, pasar los links, que generalmente pues están más pasivos en estas actividades, ¿no? Entonces, para el próximo miércoles, pues los 2 oxigenadores y aféresis compartan su link y recuerden enviar sus presentaciones porque es con lo que vamos a cerrar, ¿no? Técnicamente vamos a cerrar el 6 de junio, es decir, que estaríamos cerrando esta semana, ¿no? Nada más que me quedaría enviar sus calificaciones y ver algunos que tienen pendiente algunas actividades, cómo recuperamos, ¿no? No sé si hay alguna duda, comentario, algo que quieran precisar. Amigos, si no se escuchó nada de lo que dije, pues ahí me mandan mensaje al grupo de WhatsApp y ahí se los repito si quieren. Porque están poniendo en el chat que no se escuchó, pues no sé si... Es que hubo un momento que tenías el micrófono un poco lejos y se oía muy bajito. Ah, ok. Ajá, si te hubieras acercado el micrófono hubiéramos escuchado. Se escuchó, pero se estaba escuchando más distante, ¿no? Ah, ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces, a ver, con razón, ajá, sí se escuchaba, pero bajito, sí, exactamente, que estaba muy... Bueno, a ver, alguien que los que tengan micrófono quieran hablar algo, o pues igual pueden dejar el comentario, como bien dice Yaney, a través de chat o pues en su correo grupal, ¿no? Pues entonces yo creo que es suficiente por hoy, muchachos. Le hemos dado duro a estos sistemas extracorpóreos. Yo espero que les haya servido en su formación y les siga sirviendo. Ya vemos que hay algunas presentaciones que muy buenas, ¿no? Otras no quiere decir que no todas estuvieron muy buenas, pero evidentemente pues
pues siempre hay quienes se pueden destacar un poquito más, ¿no? De todas maneras, pues muchas felicidades para todos los equipos que se han presentado hasta hoy y los que lo hicieron en el día de hoy. También mis máximas felicitaciones, ¿no? Entonces, yo creo que sería ya hoy bastante, ya son las 4:30, llevamos ya 2 horas y media en este ejercicio, ¿no? Pero